¿Qué comen las princesas? La princesa de este cuento. En este caso, específicamente el poeta, ¿tiene una responsabilidad? Yo no pienso que tenga ninguna responsabilidad fuera de la responsabilidad de escribir un buen poema, un buen texto, un buen prosema, lo que sea. Quisiera pensar más bien que esto del arte es más algo como lo que dijo Kandinsky, que un artista es un testigo de la época en que vives. Nosotros somos unos documentadores históricos, no desde la historia ni desde la filosofía, sino desde el arte del mundo en que nos tocó vivir. Y eso no puede tener, no corre el riesgo del sesgo político del autor, por ejemplo. Pues es que la política es como Dios, está en todas las relaciones. ¿Tienes influencias? ¿Puedes hablar de influencias que te han marcado profundamente en tu recorrido por la literatura? Creo que todos tenemos influencia. Sí. Ya vos te dijo en una ocasión que nadie era original por cuenta propia. Sí. Y, ¿cuáles son las tuyas? A mí cuando descubro, bueno, puedo decir que descubría escritores al azar. Yo creo que cada ser humano es responsable en cada segundo de su vida y en cada acto de su vida. ¿De qué es responsable? Es responsable de todo cuanto hace, es decir, es responsable no solamente de sí mismo, sino del universo entero, porque estamos anudados. Teilhard de Chardin tenía un concepto en el que hablaba de la co-creación, sí. De que el universo sigue siendo, sigue creándose, y cada uno de nosotros es responsable de la creación de ese universo en todos los niveles, desde lo más íntimo hasta la esfera política o pública. Es decir, es un tejido en el que toda palabra, todo pensamiento, ahora, desde la genealogía de la escritura, desde los libros sagrados, el valor del verbo es particularmente poderoso. Si cualquier herramienta lo es, el verbo es creador de mundos, ¿no? Y quienes sustentan el poder del verbo, los escribas, los poetas, los narradores, los que cuentan, tienen particularmente una responsabilidad que es la memoria del mundo y también el entendimiento. El tema de la poesía femenina, ¿existe tal cosa como poesía femenina distinta de la masculina? Yo creo que sí hay voces femeninas. Creo que hay un universo, está marcado por líquidos únicos, por una biología. Creo que la leche, la menstruación nos marcan. Sin embargo, es posible escribir como escribía Marguerite Yourcenar, una escritura en la cual tú no sientes diferencia alguna entre, no podrías decir si es hombre o mujer, o puedes encontrarte el caso de un Alberto Ruiz Sánchez, cuya voz sobre el deseo parece femenina. Yo hablaba con el traductor de Alberto Ruiz Sánchez y él me decía, yo estaba convencido de que era una mujer que escribía con seudónimo de hombre. Así que sin hacer una diferencia tajante respecto a quién pertenece la escritura femenina y masculina, porque puede una mujer escribir con una voz masculina o un hombre escribir con una voz femenina, creo que hay un universo femenino que establece esa diferencia que comenzó justamente con Safo. Mientras los hombres crearon primero la épica, la narración de las grandes gestas, las mujeres narraron un mundo íntimo, un mundo interno, un mundo sutil, que puede ser con una voz poderosa, violenta, desgarradora. No hay un único registro, pero sí hay un universo de lo femenino, no somos iguales. El término poetisa, ¿para ti tiene alguna connotación especial, algún significado especial? ¿Se diferencia de poeta? Particularmente yo prefiero la palabra poeta. ¿Por qué? Yo creo que ha comenzado en el principio de los siglos, ¿no? La poesía como tal es femenina, pero quienes más la escribieron quienes más se conocieron fueron los hombres, y el poeta, se decía, el bate, el poeta, eran palabras que en español
a las cuales se les atribuía el género masculino. Yo prefiero que a la palabra poeta se la pase como una bandera de expresión, de creación, de fuerza, que igual puede llevar un hombre o una mujer. Retomando el tema de si existe una poesía femenina, yo creo que existe una memoria femenina. Creo que la memoria de la humanidad es más femenina que masculina, que las generaciones transmiten su pasado a través de la voz de las abuelas, incluso más que los hombres. Y de la misma manera creo que hay una historia, un recuerdo, un eco del dolor de las mujeres. Y ese eco del dolor de las mujeres alimenta también la escritura. Y en ese sentido pienso que es importante evocar los nombres, recuperar lo que ha sido negado, lo que ha sido olvidado y volver a nombrar el mundo desde las palabras. ¿Existe algo que sea la poesía femenina como distinta de la poesía masculina? Como lo veo yo, no. Lo que existe es poesía buena y mala. Poesía escrita por mujeres. ¿Existe tal cosa como la poesía femenina? Bueno, mira, yo quisiera decir algo al respecto que es muy personal, sin ánimo de ser más papista que el Papa ni nada de estas cosas. Pienso que si nos sentimos ofendidas por el término de la poesía femenina, estamos sintiéndonos ofendidas por nuestra connotación de género. No entiendo por qué, o sea, la poesía feminista es casi como un sentido peyorativo de la poesía y no debería ser así. Yo sí creo que existe una óptica femenina y una óptica masculina en la poesía. Nosotros somos de dos planetas completamente diferentes en la esencia, el hombre y la mujer, y gracias a Dios somos así. Y por supuesto nuestra visión está puesta desde ese lente con el que miramos el mundo, desde lo que somos. Ahora, si alguien te dice, te reconoce a ti como poetisa en vez de como poeta, ¿qué te sugiere a ti eso? ¿Cómo reaccionas? Pues la verdad, yo lo tomaría como algo más bien positivo, no importa desde dónde me relacionara con el término, porque mi única intención es tratar de alcanzar una verdadera poesía. De cómo lo llamen es lo de menos, a mí no me importa. El alma es la punta del espíritu. Muy bien, pero ya ahí no empieza a ser femenina o masculina. El alma no tiene género. El alma no tiene género. Es lo más mínimo. Si yo te dijera poetisa en vez de poeta, ¿cuál sería tu reacción? Me da igual. Me da igual. El problema es... ¿Y cómo tú reaccionas al nombre de poetisa? Igual como si me dicen poeta, poetisa o putiza. Dios es hembra, cizaña tuya, de tu corazón, trapito sucio de tu machonería, tu puñal trapero me atraviesa, lengua venosa tiembla entre mis bocas.